Bueno, esto es un cuadro general que une algunas veces se utiliza, ¿no? No es que está copiado exactamente, pero está adaptado de los conceptos que manejaba, donde trata de dar una imagen de cómo influye cada cosa de distinta manera. Entonces, nosotros tenemos, y que tiene que ver con lo que vamos a seguir dando ahora, no solo con lo que ya vimos. Acá el límite, el título dice límites al consumo en pastoreo. Entonces nosotros tenemos que de parte del forraje, lo primero que importa es la cantidad. Yo puedo tener limitantes al consumo por baja cantidad, ¿eh? Y si la cantidad es alta, puedo tener algún limitante por la baja calidad. Como ven acá, y como veíamos en la foto, un pasto amarillo, seco, ya florecido, ¿eh? Contra un pasto en pleno estadio vegetativo. Evidentemente hay diferencias y los animales van a tener un mayor y mejor consumo en este. Por el lado de los animales vamos a tener que influye el comportamiento. Los animales cuando tienen baja cantidad van a tratar de compensar esa baja cantidad en base a un comportamiento ingestivo. Cuando tienen una alta disponibilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Disponibilidad quería decir cantidad por hectárea, ¿sí? Una alta disponibilidad o una alta oferta también por eso en este caso. Los limitantes primero van a ser físicos cuando tengo calidad baja. Y cuando la calidad aumenta, el físico es menos importante y empieza a ser más importante el metabólico. En esto podríamos incluir también si nosotros tenemos acá alimentos concentrados, ¿sí? Lo que pasa es que este esquema está basado para animales en pastoreo, no para animales suplementados o consumiendo en feedlot, en confinamiento. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los factores que determinan el consumo diario de forraje. Antes nos referíamos sobre todo a los mecanismos de control. Acuérdense lo que dijimos cuando estuvimos hablando en la primera clase de consumo, cuando estuvimos hablando de no rumiantes, ya habíamos hecho esa diferencia. Una cuestión es el mecanismo de control. Para que exista un mecanismo de control, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber un estímulo, ese estímulo tiene que dar una señal, esa señal llega al cerebro, llega al sistema nervioso central y estimula uno de los centros que regulan el consumo, que manejan el consumo, el centro de la saciedad o el centro del apetito. ¿Mm? Eso, a su vez, devuelve otra señal que va a hacer que el animal consuma o deje de consumir. Esos mecanismos son rápidos dentro de las 24 horas, de pocas horas cuando estamos hablando de corto plazo. Y son de días, semanas o estaciones, o más periodos más prolongados, digamos, cuando son de largo plazo. ¿Ok? Y funcionan en conjunto. Normalmente no funciona uno solo, sino que son varios los que funcionan en conjunto. Ahora estamos hablando de qué afecta el consumo, qué factores determinan el consumo diario que no son el mecanismo de regulación, a pesar de que claramente están regulados o están interactuando con el mecanismo de regulación. En pastoreo tenemos esto que es una vieja fórmula, ¿sí? Que no por vieja deja de ser real, que es peso de bocado por tasa de bocado por tiempo de pastoreo. Ya en la próxima les voy a mostrar que también se lo denomina de otra forma. Nosotros lo pusimos así porque nos parece la forma más fácil de no confundirse, de recordar. Peso de bocado, que es los gramos que tiene cada bocado que da el animal, ¿sí? La cantidad de materia seca que el animal consigue ingerir con cada bocado. La tasa de bocado es cuántos bocados el animal da por hora, bocados por unidad de tiempo, por eso una tasa. Sería como decir a qué velocidad come, pero hablamos de tasa de bocados, bocados por hora. Y el tiempo de pastoreo es cuántas
horas por día el animal está pastoreando. Tiempo en el día. Acuérdense, volvemos, consumo que era consumo diario. Disculpen, pero mis animales parece que se enloquecieron. Consumo era ingestión de materia seca en kilos por día. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? O, como expresábamos en algunos cuadros, gramos por unidad de peso metabólico. ¿Sí? Entonces, el tiempo de pastoreo es cuántas horas del día dedica a consumir, dedica a pastorear, ¿sí? Dedica a la ingestión. ¿Sí? Si ustedes miran esta fórmula, van a ver que cuando empiecen a sacar, a eliminar unidades, van a tener bocado con bocado, hora con hora, ¿y qué les queda? Gramo por día. Gramo, ¿por qué? Porque el peso, el bocado, se mide en gramos, pero esto lo van a transformar después en kilos y le va a dar la unidad de consumo. Kilos de materia seca por día. Acá faltaría poner gramos de materia seca. Repetimos, ¿sí? Entonces, ahí se están por tranquilos mis animales, parece. Peso de bocado, gramos de materia seca por bocado. Tasa de bocado, número de bocados por hora o por día. Tiempo de pastoreo, hora de pastoreo por día. Y acá tenemos lo que yo les decía. En algunos lugares ustedes van a encontrar que hablan de que el consumo, o para calcular el consumo en pastoreo, se usa la fórmula de las 3T: tamaño de bocado, tasa de bocado, tiempo de pastoreo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Tratamos de simplificar esto. Entonces ponemos peso de bocado, para no tener 3T y que confundan: peso del bocado, tasa de bocado y tiempo de pastoreo. ¿Sí? PB, TB, TP. Ok. Ahora bien, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál de estos debe tener más influencia? ¿Cuál debe ser el más importante de determinar? ¿Cuál debe ser que actúa simplemente como un compensador, como un reflejo, como un elemento que va a ajustar el consumo del animal? ¿Y cuál les parece que sería el más importante? El que más influencia tiene en el resultado final. Peso del bocado. Muy bien. Peso del bocado es lo más importante. ¿Sí? El peso del bocado está determinado por el área de bocado, o sea, el área de la boca, y la cantidad de materia seca recogida en cada bocado. Este área de la boca, ya vamos a ver cómo se determina o cómo influye. La tasa de bocado es la velocidad y el tiempo es la hora. Eso ya dijimos. Acá tenemos una imagen que nos da una idea de qué es lo que sucede con el peso del bocado. El área de bocado va a estar dado por esta área tanto en superficie como en la profundidad. ¿Sí? Acuérdense que el animal no tiene solamente el área de los labios, sino que va a tener una profundidad de bocado. El hecho que esta área de bocado se encuentre llena, por decirlo de una manera, o sea, que toda el área de bocado esté completa con pasto, con hojas, en lo posible con pasto, con forraje, tanto en su superficie frontal como en la profundidad, va a ser que nos dé una mayor cantidad de gramos ¿eh? por bocado. Entonces va a estar influenciado por la altura de la pastura. Imagínense que si una pastura tiene esta altura y esta es la profundidad que puede tener el animal, evidentemente no va a consumir un bocado lleno, no va a consumir todo lo que puede consumir por bocado. Si esta pastura está como acá,
El animal ya comió esta parte y viene a comer un segundo bocado acá. ¿Qué pasa? Tampoco llena el área de bocado. ¿Por qué? Porque hay menos forraje por superficie. Entonces, es sumamente importante la participación de la estructura y la altura de la pastura en el resultado de ese bocado, en el resultado de los gramos de bocado, gramos, perdón, de materia seca que pueda levantar cada animal en cada bocado. ¿Sí? Esto es algo que es muy común de escuchar de la gente de campo o de los técnicos también, de que está comiendo a bocado lleno, está comiendo a boca llena. Esto sería boca llena, ¿sí? Tanto en altura como en el área, ¿sí? En la profundidad como en el área. ¿Está? Vamos a ver algunos detalles. Entonces, el peso del bocado dijimos que era el área por la materia seca que pueda ingerir. Concentración de materia seca de la pastura. ¿Qué les parece a ustedes? Si el animal está consumiendo una pastura más verde, con más cantidad de agua, supongamos una pastura que tenga 20% de materia seca y otra que tenga 35% de materia seca. En el mismo bocado del mismo animal, con la misma superficie, con el mismo bocado lleno, ¿va a consumir lo mismo en cada bocado? ¿El peso del bocado va a ser el mismo? Bueno, ok, digan no y en cuál va a ser mayor. Pues. Si no, ustedes son muy sintéticos. Entonces, a mayor concentración de materia seca, va a tener mayor peso de bocado. Eso. ¿Por qué? Porque el peso de bocado, recuerden, son gramos de materia seca. ¿Ok? Entonces es importante también esa concentración. Y el otro elemento sumamente importante y en el cual nosotros podemos participar mucho más que en la concentración de materia seca es la disponibilidad de pasto evaluada. Recuerden que disponibilidad era la cantidad, pero no solo como cantidad, sino incluyendo los factores de altura, relación hoja-tallo y densidad de esa pastura. ¿Sí? No entendí porque alguien dijo ahí más alto, más denso, viejo. No sé qué significa eso, pero ahora vamos a tratar de ir desglosando uno por uno. Entonces, yo tengo dos elementos importantes. Una es el área, que depende básicamente del tamaño del animal, del área de bocado que tenga. Y el otro es por parte del pasto, por parte de la materia seca que va a levantar. Y va a tener mucho que ver la concentración y la disponibilidad de pasto. Esa disponibilidad dada por altura, relación hoja-tallo y densidad principalmente. Vamos a tratar de seguir mirando. Esa disponibilidad, ¿sí? Que se expresa en kilos de materia seca por hectárea, ¿recuerdan? La oferta les dije que era kilo de materia seca por animal. ¿Eh? Una es por hectárea, otra por animal. Si, la, si el animal tiene buena disponibilidad de pastura, puede consumir todo su potencial. Todo el potencial que tiene de consumo lo puede completar. Si la disponibilidad es muy baja, no hay mecanismo que le permita, ninguno de estos otros dos mecanismos, la tasa de bocado y el tiempo de pastoreo, le va a permitir compensar o suplir la baja del peso del bocado. ¿Eh? Entonces puede ser que el animal coma más rápido, tenga mayor número de movimientos masticatorios, más bocados por hora, por día, esté más horas pastoreando, pero si la disponibilidad es muy baja, no va a conseguir suplir la disminución del peso del bocado. Miren ahí, no hay, acá hay un alambrado, ¿sí? O sea que para allá no puede ir a buscar alimento. Esto es todo el alimento que tiene. Esto es, bueno, en algunos casos hay peores, pero ¿qué posibilidad tiene de llenar el bocado? Acá quizá de un material bastante seco, de bastante mala calidad. Acá no puede, se mueren de hambre, ¿sí?
exactamente, o casi. ¿Eh? Entonces, ¿qué podemos hablar de peso de bocado? ¿Qué podemos hablar de disponibilidad acá? No hay, ¿eh? Demasiado poco. Quizás si fuera un rumiante menor, tiene más posibilidad de levantar algo de comida. Un bovino o un búfalo no van a poder, van a estar lamiendo el pasto, tratando de juntar lo nada que hay. ¿Mm? Y acá cambia, ¿no? Acá sin duda el animal va a poder llenar el bocado. Sin duda hay la altura suficiente, la profundidad suficiente para que todo el área de bocado, tanto la superficie como la profundidad de esa boca, estén completos. Va a poder completar el bocado, va a poder comer a boca llena. ¿Sí? Y esa es la mayor influencia que tenemos, la altura del forraje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me influye tanto sobre lo que pesa cada bocado como sobre el tiempo que el animal tiene que estar pastoreando y la tasa de bocado. Ustedes calculan que si el animal completa su boca, consigue comer a boca llena, ¿sí? No va a necesitar estar tanto tiempo para consumir la misma cantidad de pasto. Y no va a necesitar estar apurado por consumir, no va a necesitar tener una tasa de bocado más alta que constituye un mayor desgaste, un mayor gasto de energía, la mayor tasa de bocado. Entonces, si tiene suficiente en disponibilidad y tiene la altura suficiente sobre todo, ¿eh? Vamos a tener que el animal en la mejor situación para alcanzar su potencial de consumo. Lo que dijimos hoy, si la área de bocado está limitada, hay dificultad para tomar el alimento. Entonces, no importa que se apure, no importa que coma más rápido, no va a conseguir llenar la boca, no va a conseguir completar el área de bocado. ¿Sí? Y una cosa que sí tenemos que tener en cuenta es, pasturas altas hay una relación positiva entre la altura y el área de bocado, pero si hay pasturas muy altas, hay una limitación al consumo, que ahora vamos a mirar. Y no estén pensando en que el animal no la alcanza, que está muy alto y no la alcanza. De última le ponemos unas escaleras y el animal come. No, pero no es por eso, no es porque no alcance, porque está muy alta, ¿sí? Ya vamos a ver una foto y nos vamos a hacer una imagen. Fíjense, esto es un ejemplo, y por favor, es un ejemplo, ¿sí? Los datos están bien medidos y por eso mantenemos esta tabla, pero no crean que estas son las únicas alturas que se pueden dar o las únicas que hay que tener o que a esa altura hay que manejar la pastura. Es un ejemplo de una medición bien hecha donde vemos que las pasturas tenían altura desde 2 hasta 40 centímetros de altura del forraje. Y acá es lo que consumía el animal en 24 horas. Las mediciones de consumo no son fáciles y mediciones tan detalladas como estas son buenas usarlas para tener una imagen de lo que sucede. En nuestras pasturas tropicales, esta altura no es nada. A veces se sale del pastoreo con 30 o 40 centímetros de altura, entre 20 y 40. ¿Por qué? Porque se deja para que la pastura se reponga. Y acá estamos hablando de que este es el máximo de altura. ¿Me entienden? Un gato en panic tiene un metro 20 de altura y es una pastura de excelente calidad. Una braquiaria con 60, 70 centímetros está de muy buena calidad también. ¿Eh? Entonces, no tomen esto como fijo, tomen la noción de qué implica, qué significa. Fíjense, cuando estaba demasiado baja la altura del pasto, conseguían comer 4,5 kilos de materia seca por día. Cuando había altura suficiente, conseguían consumir 14,5 kilos, de 12 a 20 ¿eh? centímetros de altura y los kilos de materia seca de consumo. Ahora, fíjense que cuando aumentó más la altura de la pastura, disminuyó el consumo. ¿Y esto qué les parece? ¿Por qué puede estar ocurriendo? ¿Quién, se les, ¿Quién me puede decir qué piensa? ¿Por qué puede ser que a mayor altura, a más altura que una determinada,
empieza a disminuir el consumo. ¿Cuánto dijimos antes que lo principal era la altura? Por la madurez del pasto, ¿puede ser, doctor? Puede ser, explícame un poquito más. Dale, explícame un poquito más. Es por ahí, pero ¿qué sucede con el pasto cuando ustedes ven un pasto alto? ¿Cómo ven la parte superficial de ese pasto, la parte más arriba? ¿La ven como un montón, todo un montón de hojas, un montón de pasto amontonado, o lo ven como todo separado? Más todo separado sería más. Exacto, proporción de hoja tallo está bien, tiene que ver con eso también, Diego. Fíjense esto, ¿está bien alto o no? ¿Hay un montón o no? Sí, muchísimo hay, una disponibilidad espectacular. Pero, ¿qué pasó? Empieza a ser poco denso. Si el animal come un bocado en esto, no va a ser un bocado lleno, ¿sí? No es lo mismo que acá. Acá mismo, si el animal quiere comer solamente esta parte, que en el caso de un bovino no va a pasar, porque va a comer todo el bocado, pero si fuera solo acá va a ser poco denso, ¿sí? Pero en esto se ve bien. ¿Qué pasa con las pasturas y nuestras pasturas tropicales erectas, que se comportan de esta manera? Empiezan a ser más altas, empiezan a tener menos hojas, en el tallo empieza a aparecer las inflorescencias, y lo que sucede es que hay una gran disminución de la densidad que hay en este área del pasto. En esta área hay muy buena densidad, pero en esta área del pasto no. En esta altura del pasto no hay buena densidad. Entonces, la cantidad de materia seca que puede recolectar en cada bocado es menor, ¿sí? Independientemente de calidad. No hablemos todavía de la calidad de ese bocado, pero hablemos sí de la cantidad. Hay menos densidad en la parte alta de las pasturas después de una cierta y determinada altura, que es cuando empiezan a alargar los tallos para presentar su inflorescencia, que más abajo es mucho más densa. Entonces el bocado acá sería mucho mayor, el peso del bocado, que en la parte superficial. Es un poco lo que quiere mostrar esta imagen. ¿Sí? Ok. También tiene que ver la relación hoja-tallo. Alguno dijo por ahí, ¿eh? Y lo podíamos ver también acá. Mucho menos hoja, mucho más hoja, mucho más hoja. Prácticamente no tiene tallo, ¿sí? Solo que la relación hoja-tallo tiene un par de implicancias. No es solamente por la densidad, sino que al tener mayor valor nutritivo las hojas, o lo que es lo mismo decir que los tallos tienen menos valor nutritivo, eso compromete el consumo diario. ¿Por qué? Porque al haber más tallo hay menos hojas, hay menos densidad, pero a su vez decíamos que si el animal está consumiendo forrajes que tienen más tallo, ¿qué sucedía con la desaparición de la materia seca del rumen? ¿Qué sucedía con la distensión ruminal? Eso pregunta. Como dice acá, disminuye la digestibilidad, ¿sí? Al disminuir la digestibilidad, decíamos que disminuía la tasa de desaparición de materia seca del rumen. Si disminuye la tasa de desaparición de materia seca del rumen, está más tiempo distendido el rumen. Si está distendido, estimula la saciedad. Bien, Lourdes. Exactamente. ¿Eh? Demora más tiempo en vaciarse, por lo tanto va a demorar más tiempo en volver a consumir, ¿sí? Entonces tenemos una relación simultánea ahí. ¿Tenemos disponibilidad por altura? Por cantidad, perdón, sí. ¿Tenemos disponibilidad por altura? Sí. Tenemos baja relación hoja-tallo. ¿Por qué? Porque en esa parte superficial están los tallos, en esa parte superior del estrato de la pastura tienen menos hojas, entonces eso hace que
el animal consuma menos. Ocupa más tiempo porque la densidad, el bocado tiene menos peso y a su vez va menos veces a comer en el día. Pasa más tiempo saciado, más tiempo con el rumen distendido. El consumo final va a ser menor. También puede suceder que el animal esté intentando seleccionar, como dice en esta última parte, y demore más tiempo en llenarse. ¿Por qué? Porque elige la hoja, trata de elegir la hoja. Eso le lleva más tiempo porque cada bocado no es un bocado completo, no es un bocado lleno, tiene poco peso cada bocado. Entonces le lleva más tiempo llenarse y después demora más tiempo en volver a comer. En resumen, que el consumo es lo que ingirió en 24 horas, termina siendo menor. Esto es lo que estábamos hablando recién de la densidad. Estas cosas se conjugan, están actuando en simultáneo, acuérdense. No traten de separarlo totalmente, sino que hay que tratar de explicarlo en conjunto porque actúan en conjunto. ¿Sí? Pasturas densas, menos frecuencia de bocado, recogen más volumen de forraje, le rinde más, ¿sí? Tiene más facilidad de prehensión. Entonces el animal tiene que recorrer menos, tiene que dar menos bocados, tiene que estar menos tiempo consumiendo y la densidad normalmente está dada por una mayor proporción de hojas. Si hay mayor proporción de hojas, también hay más digestibilidad y también se correlaciona positivamente con menor tiempo de saciado, menor tiempo de distensión del rumen. ¿Sí? Y repetimos, la altura sola no es lo que nos define. Si no tengo altura, no tengo bocado lleno. Pero si tengo mucha altura, tengo menor densidad y en la parte superior va a ser menor el bocado también. ¿Estamos hasta ahí? Quiero saber si venimos avanzando, comprendiendo o no. Volvemos y explicamos de nuevo algunas de estas cosas. Díganme y paramos. ¿Qué les parece esta pastura? Está buena, tiene buena disponibilidad, tiene buena densidad, tiene buena altura, tiene buena digestibilidad a ojo, así a primera vista. Pastura baja, dice uno, poca altura. Sí, relativa poca altura, sí, no es tan alta como las anteriores, pero si ustedes miran acá, fíjense lo alto que es. Esto da para un bocado completo de altura, ¿o no? La parte más abultada parece tener buena densidad, altura no tiene mucho. No es tan alta como las otras, es cierto, pero no le falta altura como el primero que vimos que parecía una cancha de bocha, ¿se acuerdan? Un campo de fútbol. Depende de dónde se mire la foto. Bien. Bueno, no tenemos tanto problema de altura, pero sí tenemos problema de densidad. Fíjense, hojas separadas. Donde hay más densidad hay mucho tallo u hojas secas. Y si no, ustedes ven que hay hojas separadas. ¿Ven? Hay mucho tallo de un crecimiento anterior. La pastura está rebrotando, pero como está rebrotando, recién están comenzando, ustedes pueden ver, salvo acá, que en general tiene pocas hojas y hojas separadas, pocas hojas verdes, y esas hojas están separadas. Entonces acá yo tengo poca densidad. El bocado del animal va a tomar una parte de hoja y otra parte de tallo, o va a tratar de seleccionar y entonces no va a estar completando, va a demorar más tiempo, ¿sí? Si consigue elegir solo la parte de hojas verdes, va a ser una buena calidad de la dieta, pero le va a llevar bastante tiempo, le va a llevar muchos bocados conseguir completar su consumo. Si fuera un caprino, un ovino es distinto porque llena la boca más fácil y tienen mucha más habilidad para seleccionar y no consumir ninguno de estos tallos y solo ir cortando estas hojas tiernas del rebrote. Esto está mucho mejor, ¿no?
Acá no hace falta mirar en distintos lugares la foto, en cualquier lugar que lo veamos está bueno. ¿Eh? Tiene muy buena densidad, tiene buena altura, ¿sí? Está en el momento justo para consumirlo. ¿Y por qué digo eso? Fíjense que la mayoría de las plantas están empezando a tener lo que se llama hoja bandera. Las hojas de arriba empiezan a doblarse. Esa hoja de arriba que se dobla suele ser el preanuncio de que va a largar el tallo para largar la inflorescencia. Puntualmente esta foto, no me acuerdo, pero me parece que es un gato, si no me equivoco. Un gato en el rebrote. ¿Eh? Vamos a mostrar un ejemplo con el tema de la pastura. A ver, Leticia, ¿qué tomamos en cuenta con la densidad? ¿Qué me estás preguntando? Podés abrir el micrófono y preguntar, Leticia, entonces capaz que sea más fácil que yo entienda tu pregunta. Hola. Sí, Sí, buenas tardes, profesor. No, es que bien, me quedé con el Power anterior y quería saber cómo, cómo lo clasificaba usted para decir que es que tiene buena densidad o muy buena o mala. Porque está para bien, mí el anterior a esta imagen era buena también. Pero, está bien. Si vos tomás acá esta parte, por ahí podrías decir que es buena densidad. Acá también, quizá acá, pero no todo es parejo. Y esta densidad que vos tenés acá está mezclada de hojas verdes y tallos, y hojas secas y tallos. ¿Ves estos más redonditos? No sé si alcanzás a ver que son tallos, tallos secos del crecimiento anterior. ¿Sí? Acá se ven tallos, tallos, ¿sí? Muchos tallos y bastante entremezcladas las hojas secas con las verdes. Entonces acá quizá el animal podría ser un buen bocado, acá quizá también, pero no todo ese bocado va a ser de hoja, va a tener bastante tallo, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque la pastura todavía no creció lo suficiente. Ahora, si vos mirás esta parte acá, ¿ves acá abajo? ¿Alcanzás a ver o no? Donde se mueve el mouse, sí, llegás a ver acá, llegás a ver acá, hay unas pocas hojas verdes separadas. La boca del animal no es tan grande, va a tener que ir comiendo de a 3, 4 hojas verdes, ¿sí? Le va a costar llenar el bocado con hojas. Entonces, si bien acá vos podés decir que hay buena densidad, es una densidad de mala calidad, porque tenés mucho tallo. Acá tenés buena calidad, pero poca densidad. La boca del animal no va a ir completa. Entonces, la densidad es con respecto a eso, con respecto a que cuando el animal tome el bocado, todo lo que toma sea pasto de calidad, hojas en lo posible. Entonces, si vos mirás acá o acá o acá, cualquier bocado que tome el animal va a conseguir con la lengua envolver y tener todo un bocado de hojas. ahí está. Bien, ahora sí, entendí ¿Puede mejor. ser? Sí, está. Gracias, profesor. Dale. Bien, vamos a tomar un ejemplo como para tener una idea de que por qué le damos importancia a la densidad. ¿Sí? Estos también son datos concretos y nosotros tenemos que, hay algunas mediciones que establecen que un bovino anda entre 17.000 y 23.000 bocados por día. ¿Sí? Después ustedes me sacan por minuto cuánto es. Entonces, ese animal le estamos dando un consumo en verde de 1,3 gramos a 3,9 gramos, que es lo que aproximadamente suele consumir en pastoreo. En una pastura poco densa, el animal dando el máximo de bocados posible, o sea, teniendo la más alta tasa de bocado, pero consumiendo 1,3 gramos por bocado, ¿cuántos kilos de materia verde va a consumir? ¿Quién me hace la cuenta?
Yo me olvidé la calculadora, así que no puedo resolver. ¿Todos ustedes se olvidaron también o qué? 29.900, ajá. Eso es gramos. Si fuera kilos, serían 29 kilos 900. ¿Está? ¿Sí? ¿Coincidimos? Bien. Ahora, en una pastura densa donde cada bocado tiene 3,9 gramos, le vamos a hacer que consuma a la menor tasa de bocado, o sea, 17.000 bocados por día. ¿Quién me hace la cuenta y compara con el anterior? ¡Apa! Diferente, ¿no? Ustedes me van a decir, ¿y por qué no hizo con materia seca? Está bien, se puede hacer con materia seca, pero si estimamos que las pasturas eran similares, tenían la misma materia seca, ¿eh? El resultado va a ser igualmente diferente. Aparte, si consume el doble, 66 kilos contra 29, más del doble, no va a haber pasturas que tengan tanta diferencia de materia seca, ¿sí? Como para compensar esa diferencia que estamos teniendo. Entonces, la densidad de la pastura puede ser muy importante. Lo que es lo mismo, el peso de bocado es lo que me hace la gran diferencia, que es lo que yo le hacía hoy, la primera referencia cuando empezamos a hablar de los factores que determinan el consumo diario. ¿Se acuerdan? El peso del bocado. ¿Cuántos gramos por bocado? ¿Por qué? Porque si tiene poca densidad, si tiene pocos gramos por bocado, por más que se esfuerce al máximo el animal, tenga la más alta tasa de bocado, tenga el mayor tiempo de pastoreo, nunca va a conseguir compensar lo que consume cuando tiene más peso de bocado. ¿Pude explicarlo? ¿Conseguí? Bien. Bueno, veamos. Entonces, el peso de bocado decíamos que era el área por la materia seca de cada bocado. El área es propia del animal, ¿sí? Ahí el animal y depende básicamente del tamaño dentro de cada especie, ¿no? No vamos a comparar una cabra con una vaca, pero sí pueden ser vacas de distintos pesos por distintas razas. Eso por la profundidad del bocado, ¿sí? ¿Se acuerdan? El área por la profundidad de que dependía básicamente de la altura, me va a dar el volumen de ese bocado, que por la densidad de la pastura me va a dar la densidad de la pastura, me va a dar el peso del bocado en verde, que por la concentración de materia seca me va a dar los kilos de materia seca que come por día o los gramos de materia seca por cada bocado. ¿Ok? Es una simplificación de todo lo que vinimos hablando. Y lo vuelvo a recordar. Tal vez, ¿Cómo? si la densidad lo hay que poner la unidad que es los gramos por unidad de volumen, se entiendan un poco más el concepto de densidad que vemos que está un poquito difícil de entender. Disculpa, te escuché una parte nomás, Walt. No, te decía que en la densidad, si le pones las unidades, el Sí, peso por la unidad de volumen, sí, le va a ser por ahí más más simple. simple. Por ejemplo, ahí tenés gramos por centímetro Claro, cúbico. exacto. Está bien. Sí, sí, no me di cuenta de eso no, y no lo puse tampoco en las imágenes, pero sí, esa sería la unidad de la densidad, los gramos por centímetro cúbico de materia seca, de la pastura, ¿no? Entonces yo tengo que ese área por la profundidad me va a dar una unidad en centímetros cúbicos, ¿sí? Los gramos que yo tenga me va a dar la densidad del forraje.
No sé si estamos de acuerdo con eso, gurises, o no. Esto es una repetición de lo que decíamos hoy. Área en centímetros cuadrados por la profundidad me va a dar centímetros cúbicos y los gramos que tenga por centímetro va a ser esa densidad. ¿Está? La altura, la densidad, la relación hoja-tallo, acá más tallo, acá más hoja. Cuanto más alta, empezaba a haber menor densidad y entonces el peso del bocado iba a ser un poco menor. ¿Qué pasa con la tasa de bocado? Era el segundo que teníamos, tasa de bocado, que era, o número de bocado, o sea, la cantidad de bocado por unidad de tiempo. Básicamente es una respuesta compensatoria del animal, ¿sí? Si el animal tiene limitación en el peso de bocado, aumenta el número de bocado, aumenta la velocidad, trata de compensar con un mayor número de bocado. Si hay una disminución del tiempo de pastoreo, por ejemplo, yo tengo animales que los tengo dando concentrado, ¿sí? Y tengo una pastura que tengo poca disponibilidad, o sea, para el tiempo que necesito, para la cantidad de animales que necesito, entonces decido darles de comer pastura solamente 2 horas por día, ¿sí? Los largo al potrero 2 horas al día y el resto están encerrados en el corral donde yo le doy el concentrado. ¿Qué pasa en esa situación? El animal aumenta la tasa de bocado, aumenta el número de bocados por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque el animal necesita comer fibra, está acostumbrado, está predestinado, no es la palabra predestinado, pero está, su fisiología hace que él tienda a comer pastura y cuando está consumiendo solo concentrado, tiende a comer pastura, a buscar pastura. Entonces, ¿qué hace? Cuando tiene poco tiempo, aumenta la tasa de bocado. Lo mismo pasa en algunos esquemas de producción donde se ha medido eso, como por ejemplo en alguna época que se hacían capones para producir lana. ¿Saben lo que es un capón? Seguro que saben. Dentro de la categoría de los ovinos o de caprino también puede servir, pero en este caso eran ovinos porque era para producción de lana. Capón es el macho castrado que superó la etapa de cordero, ¿sí? O sea, es mayor en edad que un cordero. La categoría siguiente, si está castrado, es capón. Si está entero, será carnero. Entonces, en una época en que valía mucho la lana, se tenían los capones para producir lana exclusivamente. Como esos animales no tenían otra actividad y ya estaban desarrollados a partir de los 2 años, 2 años y medio, 3, ya no necesitaban crecer, solamente producían lana, era poco la necesidad o los requerimientos de pasto que tenían. Entonces hubo algunos sistemas de producción donde reducían el tiempo en que el animal estaba en pastoreo y solo lo dejaban pastorear 4 horas, 5 horas, 6 horas, ¿sí? Entonces era muy notorio como los animales salían del corral al piquete y parecían una aspiradora. Comían todo lo que había y así con una tasa de bocado muy, muy alta. ¿Mm? El poco tiempo hacían que intentaran llenarse más rápidamente. ¿Sí? También lo que decíamos hoy, baja o poco densa, aumenta la tasa de bocado, pero no llega a compensar si es demasiado baja o es muy poco densa. Y con el tiempo de pastoreo, ¿qué piensan? ¿Cómo funcionará eso? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿Es como nos enseñaron en la escuela primaria, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas de descanso, 8 horas de pastoreo y 8 horas de rumia? ¿O no será tan así? Y tiene que ver con lo que dijo recién de lo que se le larga y como tienen poco tiempo, comen todo a la apurada, ¿sería o no? Pero esa era la tasa de bocado. El tiempo de pastoreo normalmente, si el animal está a voluntad, si está libre, depende básicamente de el peso del bocado. Si el animal tiene un buen peso de bocado, si tiene buena disponibilidad, entonces consigue un buen peso de bocado, el animal va a tener un tiempo de pastoreo en ese rango de 6, 7, 8 horas.
¿sí? En la medida en que disminuye el peso del bocado, el animal trata de compensar con aumento del tiempo de pastoreo, ¿sí? Entonces, trata de aumentar, superar esas clásicas 8 horas, que no serían si está 8 horas en el pastoreo ya no hay una limitante posiblemente, pero si tiene muy poca disponibilidad va a intentar seguir consumiendo. Hay mediciones de hasta 13 a 14 horas como máximo de tiempo de pastoreo en caso en que la disponibilidad era demasiado baja. Entonces el animal intentaba compensar, pero no consigue. Y en cuanto a los mínimos, si no está siendo alimentado con otra dieta, ¿sí? Porque si está con otra dieta ya tenemos otra influencia, si está consumiendo en un corral el concentrado y se lo larga solamente a pastorear para completar la fibra, es otra situación que no tiene nada que ver con tiempo de pastoreo, es algo que manejamos nosotros. Ahora, en una situación como la que les decía, de la producción de lana con capones, se ha visto que con 4 horas y media era suficiente para ese sistema, ¿sí? Con buena disponibilidad. ¿Eh? Y no es que, ahí Peteco no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, no es que el animal consumía las 4 horas seguidas, ¿sí? Sino que consumía, descansaba, rumiaba, consumía, pero con esas 4 horas y media era suficiente para la producción de lana esperada, ¿sí? Son datos muy puntuales, ¿sí? En general, si yo no tengo un esquema de suplementación a corral o de alimentación a corral, no tendría mucho sentido estar limitando las horas de pastoreo, ¿sí? En algunos casos lo usamos para la utilización de los verdeos de invierno. Creo que ustedes ya saben, los verdeos de invierno son básicamente avena, raigras y centeno, que también se está usando en nuestra zona. Son gramíneas de clima templado que crecen en la época invernal, de tipo anual. ¿Sí? Esas gramíneas tienen una alta producción en un periodo concentrado de tiempo, 3 a 4 meses, tienen una muy alta calidad, muy buena digestibilidad y buen nivel de proteína. Estamos hablando de que pueden llegar hasta 20% de proteína inicialmente, ¿sí? Y tienen muy buena digestibilidad. Y entonces hay veces que se utilizan estrategias donde se las deja pastorear a los animales poco tiempo en esas pasturas para que reciban la fibra y sobre todo la proteína que están necesitando, y el resto de la dieta se lo da encerrado. Y ese resto de la dieta puede ser tanto de concentrado energético como también de fibrosos. A veces utilizan silajes o rollos, heno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se valoriza más ese verdeo de invierno y se trata que los animales no consuman tanto. ¿Por qué? Porque sería un exceso en cuanto a los nutrientes que está necesitando el animal, ¿sí? Entonces, lo que se trata de hacer es controlar el tiempo de ese alimento especial, de ese alimento de más calidad, y completar la dieta con otros alimentos. En esos casos se usa los pastoreos por hora, ¿sí? También en los sistemas lecheros, de vacas lecheras en producción, se suele hacer sistemas de este tipo para el pastoreo de alfalfa. También de muy alta calidad, entonces se limita el consumo, se limita a lo que necesitan el consumo de esa forrajera. Bueno, esto es lo que dijimos antes, y acá lo que podría ser un resumen de qué es lo que sucede con cada uno de los ítems que decíamos si una pastura está en buena condición, con buena disponibilidad, densidad y buena relación ojatalia, en contra de una pastura de baja condición, de condición mala y con baja disponibilidad, ¿sí? O sea, le sumamos poca disponibilidad y poca calidad, poca digestibilidad contra una buena pastura, ¿sí? Y acá podemos ver lo que decíamos. El tamaño de bocado va a ser bajo, va a tratar de compensar con el tiempo de pastoreo y con el número de bocados, pero de todas formas el consumo de materia seca va a ser bajo y puede empezar a entrar un factor de regulación, además del físico,
que tenga que ver con la fatiga. Es posible que el animal no se llene, o sea, no consuma todo lo que puede. ¿Por qué? Porque la fatiga, el tiempo pastoreo que tiene y la tasa de bocado que tiene no sean suficientes, ¿sí? Porque la disponibilidad es demasiado baja. Bien. Como para que vean, ya pusimos hoy esa ecuación con respecto al FDN, ¿se acuerdan? Esto otra vez para que sepan que existe, no es para que se pongan a aprenderse de memoria esta fórmula, pero sí para que tomen en cuenta en el NRC hay una fórmula de predicción del consumo para estimar el consumo de animales en kilos de materia seca por día y toma en cuenta el peso. ¿Se acuerdan que yo les decía que el peso vivo del animal era fundamental, era uno de los ítems importantes a tomar en cuenta para el consumo? Y después la densidad energética de la dieta, en realidad no la densidad, sino la energía neta que ofrece esa dieta. ¿Cuál de las energías netas? Energía neta de mantenimiento, ¿sí? Tienen algunas constantes y después la energía neta de mantenimiento elevada al cuadrado sobre la energía neta de mantenimiento. Con esta ecuación ustedes pueden estimar el consumo, ¿sí? Es decir, pueden saber cuánto va a consumir un animal conociendo los datos del animal y los datos de la dieta. Para que no nos olvidemos, ¿sí? Hay varias cosas que influyen y todas están interactuando. No traten de explicar el consumo por un solo factor, porque seguramente se van a equivocar, ¿sí? Hay varios factores que interactúan permanentemente, ¿sí? No sé si está bien reflejado con este slide la idea de que todo está conectado y de que todo tiene que hacer que esté funcionando en conjunto para conseguir los mejores consumos. ¿Y por qué querrían conseguir el mejor consumo o el mayor consumo? ¿Para qué querríamos saber el consumo? ¿Para qué nos interesaría? ¿Qué importancia tiene que el animal consuma más o menos? ¿Quién me puede dar una idea? ¿Tiene que ver con lo que es la producción del animal, sería? Productividad, aumentar la producción. ¿Por qué te parece eso? Mejorar el peso, ahorrar costos. Y porque, por ejemplo, si hablas de rodeos de cría, una vaca flaca no te va a quedar preñada, o es más, menos la probabilidad sería, incluso si un animal que está con un buen estado, va a tener mucha más probabilidad de quedar preñada. Bien. Ahorrar costos. ¿Cómo sería eso de ahorrar costos, Gustavo? Gustavo, abrí tu micrófono y contanos. Ah, no tenés micrófono. Bueno, sin duda, muchos investigadores coinciden en que uno puede, lo que puede afectar sobre el consumo, lo que puede intervenir sobre el consumo, puede tener mucho más impacto que otras cosas que se pueden hacer. Es más importante por ahí conocer el consumo y ver cómo se lo puede modificar que saber a veces hasta la composición por un análisis de laboratorio. Sabemos que la composición influye en el consumo, pero saber el consumo, manejar el consumo puede ser más importante todavía, ¿sí? Acá les voy a mostrar un cuadro para que ustedes se hagan una idea. Ya van a hablar de requerimiento en la próxima clase o en la siguiente, no en la próxima sino en la siguiente, pero para empezar a correlacionar también estas cosas. Ustedes ya vieron el tema de consumo de materia seca, consumo de energía metabolizable. Ustedes saben que si yo tengo la misma dieta con la misma densidad energética, en la medida que aumento el consumo, acá pasé de 4 a 5,9,
voy a aumentar la energía que está consumiendo el animal. Claramente, porque estoy hablando de totales, ¿sí? Tiene la misma densidad energética, al aumentar la densidad va a aumentar el consumo. Ahora, si yo tengo, como premisa habíamos dicho, que yo para que el animal consuma más tengo que tener una dieta de mejor calidad, ¿eh? Quiere decir que el aumento va a ser mayor todavía, ¿m? Que es lo que está sucediendo acá. Porque fíjense que el aumento fue mayor en energía metabolizable que en materia seca, ¿sí? Si yo considero que el requerimiento para mantenimiento de un animal es relativamente constante, ¿eh? Entonces lo que voy a ocupar de esa energía que está consumiendo el animal, va a ser más o menos lo mismo, ¿sí? Después ya van a haber requerimientos, pero piensen que para mantenerse el animal, su requerimiento va a ser prácticamente constante en el mismo animal, en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, su requerimiento le va a llevar, en este caso, casi todo lo que tienen consumido. Y lo que les sobra para ganancia es muy poco, en el que está consumiendo el mínimo. Eso me da un reflejo en una ganancia en gramos por día, en este caso, en este trabajo, de 100 gramos. En cambio, yo, en la medida que voy aumentando la energía disponible para el animal, me va quedando más cantidad de energía disponible para ganancia y por lo tanto se refleja en mayor ganancia por día, ¿sí? Y es exponencial, o sea, no es una relación directamente proporcional, sino que es mucho mayor, ¿eh? Fíjense que yo partí de un consumo de 4 y fui a el 50% más. Y acá aumenté la ganancia en 9 veces más, ¿sí? Porque lo que aumenté, ¿qué fue? La energía disponible para ganancia. Entonces, el mismo animal, en el mismo tiempo, me está produciendo mucho más en esta situación que en esta situación que en esta, ¿sí? Entonces, lograr que consuma más porque mejoro la calidad de la dieta hace que tenga mucho más energía disponible para ganancia. Espero no haberlos confundido con eso. Acá hay otro cuadro que muestra algo similar y que muestra una conjugación de lo que sucede con el aumento de la calidad de la dieta y el aumento del consumo o la relación con el consumo. Y está mostrando cómo juegan distintos mecanismos de regulación, porque fíjense ustedes que el consumo aumentó, ¿sí? De 5,5 a 6,5 prácticamente kilos de materia seca por día, y después comenzó a disminuir. Entonces el consumo en materia seca empezó a disminuir por lo que decíamos antes, porque lo que mostramos en aquel gráfico. ¿Se acuerdan que el animal aumentaba su consumo o mantenía su consumo de energía, pero necesitaba menos kilos, consumía menos y había otros mecanismos de regulación? Como esta dieta tiene mucho más energía, con menos kilos está cubriendo sus requerimientos y ganando más peso. Este es un novillo de 250 kilos y este número acá es la ganancia de peso, la respuesta animal. Entonces, el mismo animal consumiendo una dieta de menor calidad apenas se mantiene, o poquito más que se mantiene, y consumiendo una dieta de mucho más calidad en la misma cantidad, está ganando 1,2 kg. ¿Sí? ¿Pueden percibir eso? ¿Consigo explicarlo? Entonces, se imaginan ustedes que esto es muy importante a la hora de implementar un sistema productivo y a la hora de ver los resultados económicos de ese sistema productivo también, ¿eh? Porque yo tengo que con menos cantidad de comida consigo mejor respuesta animal. Claramente esa comida es distinta y es lo que tenemos acá abajo.
Yo no puedo conseguir 3 megacal de energía digestible, de energía metabolizable, perdón, de densidad energética, con heno, ni con silaje. Tengo que usar concentrado energético para llegar a esa calidad. Este concentrado energético es más caro que el silaje y que el heno, por supuesto, pero la respuesta animal es mucho mayor. Entonces, estos son los elementos que van a entrar a jugar cuando nosotros entremos a completar lo que estamos viendo, que tiene que ver con la composición del alimento, con el costo de producción, con la respuesta animal, con el consumo, con los requerimientos. Todo lo vamos a tener que hacer jugar, hacer conjugar, interaccionar para obtener nuestro resultado, para poder decir, esta dieta le vamos a dar a este animal y vamos a esperar esta respuesta y esto va a tener un determinado impacto o resultado económico. Bueno, yo sé que este gráfico es un poco más complicado y hasta el loro dijo que se cansó, así que vamos a ir terminando por acá. En la bibliografía es la clásica, la que ustedes ya conocen, le agregamos un par de bibliografías que si lo tienen, si pueden tener acceso, está muy bueno, este libro está muy bueno, pero en los libros clásicos tradicionales de nutrición lo van a encontrar. Y bueno, también tendríamos que hablar de nuestro consumo, ¿no? Ojalá en algún momento del año podamos llegar a juntarnos para algo así. Bueno, chicos, Gurises se hizo un poco largo, bastante, no un poco. Cortale la grabación. Sí,